Bueno, y este es el tema, el punto de partida. El punto de partida de un gobierno. Ahora comienza una nueva etapa. Señores, estamos en época de cambios. Estamos en una nueva era, en un nuevo país, una nueva sociedad, unos nuevos problemas sanitarios de salud urgentes. Un presidente que se estrena, que nunca ha sido presidente, aunque es un líder político que ya viene trabajando desde hace un tiempo y ya tiene su experiencia, cuenta con un buen equipo en diferentes aspectos y todo el mundo está confiado en que va a hacer un buen trabajo, están con muchas expectativas. Pero ¿cuál, Miguel, es el punto de partida? ¿De dónde es que debe partir Abinader para comenzar a trabajar, en tu opinión? Bueno, tal como ya lo habían anticipado no solamente él en el particular, sino también sus ministros, el tema prioridad A1, como se llama, es el enfrentamiento de la pandemia del coronavirus. Definitivamente. No podía ser de otra manera porque el factor gravitante sobre la sociedad dominicana que ha causado trastornos en la economía, en las formas de socializarnos, en las formas de ver el futuro, porque unos estados de cuarentena a los que hemos estado sometidos han introducido elementos nuevos en la vida o en la rutina de los dominicanos. Entonces, tratándose de una amenaza que se cierne todavía sobre el país y sobre la cual no hay un dominio ni un control, tomando en cuenta la realidad de que esa pandemia, que está también afectando la vida en otros países, perjudica la salud del pueblo. ¿Por qué? Porque contagia a muchas gentes de manera muy rápida y casi imparable, y también porque está matando y concomitantemente porque está creándole unas presiones inauditas al sistema hospitalario dominicano. Entonces, tomando en consideración que esa es una realidad ahí a la vista, que está viviendo, sufriendo y encontrando el nuevo gobierno, esa es la tarea más inmediata por el momento. Es decir, esto es como cuando tú te encuentras frente a un fuego que se está esparciendo, se está expandiendo. Hay que actuar rápido. Entonces tú dices, bueno, ¿por dónde comienzo a apagar el fuego? Sí. O sea, ¿dónde tengo que echar más agua para apagar las llamas, para sofocarlo? ¿Cómo voy a seguir todo eso? Y como te hacen generalmente en esos operativos antiincendios, especialmente en parques, en montañas, las autoridades no solamente se concentran en el foco caliente, ¿verdad?, de donde está brotando, sino que tomando en consideración que el fuego puede expandirse, entonces te hacen unos círculos concéntricos para que no pase de ahí. Para que no pase de ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia ya muy anunciada y ya conocida? Enfrentar primero rápidamente la pandemia con todos los recursos a la mano y los recursos con que otros países lo están haciendo, que son haciendo más pruebas, generalizando, ampliando el número de pruebas que se hace a la gente para identificar sospechosos, aislarlo y todo eso, promover entonces el mejor tratamiento de los que están en sus casas pasando la pandemia, y utilizar todos los recursos de la ciencia médica para salvar vidas. Entonces, pero concomitantemente con ese trabajo de esos bomberos ahí apagando ese incendio en el foco principal, ya todo un equipo trabaja también haciendo los círculos concéntricos para que esa no se siga propagando. No se salga de ahí. Entonces, hacia las afueras, hacia la periferia de ese fuego, están otros retos, que son, como tú decías, el reto de enfrentar una situación de desempleo que ha creado la misma pandemia. Cómo restablecer la producción de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas, cómo reanimar el campo para que produzca más, cómo se van a reanimar las exportaciones para vender y ganar dólares, cómo después vamos a reactivar y fortalecer el turismo. Pero ya tú hablabas de punto de partida, sí. Es un punto de partida para todo. Bueno. Para todos los aspectos. Mire, Miguel, tú has propuesto en el periódico Listín Diario la celebración de una cumbre
por pensar que con la unificación de diferentes sectores se podrían entonces enlazar unas estrategias más fuertes. Sí. Aquí creo que se aplica mucho lo de unidos, o sea, nadie será vencido y el trabajo en equipo, porque todos tienen idea y hay un presidente, un gobernante que constitucionalmente es a quien le toca tomar la decisión, o diríamos la última palabra. La última palabra es del presidente, el que tiene que representar. Pero hay mucha gente que puede aportar. Entonces, en esa cumbre, Miguel, que ya que planteas hacerla como algo inminente para poder detener la pandemia, como primer reto y como primer punto de partida para el gobierno, en esa cumbre, ¿qué más o menos es lo que estaríamos tratando de procurar? Fíjate, tú sabes que la responsabilidad de la salud, del cuidado de la salud pública, descansa no solamente en los organismos del gobierno, es decir, en el Ministerio de Salud Pública por un lado, en el Servicio Nacional de Salud por el otro, y en todos esos órganos que confluyen en este tema, sino que también hay un sector privado que aporta también con sus instalaciones, con sus médicos profesionales, con sus tecnologías también le agrega un valor a los elementos de prevención y de curaje de enfermedades. Por el otro lado están ya actores principales que son los médicos, que son médicos, la mayoría que tienen sus consultorios privados, su actividad privada. Muchos son científicos también, que ya estudian. y muchos son también, pertenecen a los hospitales del Estado. Entonces, ¿qué resulta? Ese componente humano de científicos, de autoridades, puede perfectamente, con ese gabinete de la salud que ha creado el presidente, puede perfectamente pensar y diseñar estrategias para combatir la pandemia, apoyándose en los auxilios de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que es su brazo aquí en América Latina. Muy bien, o sea, en ese sentido, todo está muy bien. Ahora bien, para que los programas de combate al coronavirus tengan éxito, se necesita más que nada la cooperación de todos nosotros, los ciudadanos. De las personas. Lo más difícil. Lo más difícil. Entonces, ¿qué resulta? Que en un momento como este, las personas tienden el pueblo está, digamos, el pueblo se agrupa en entidades que lo representan, que son los clubes sociales, los clubes comunitarios, y en algunos casos, por ejemplo, cuando viven en pueblos, o son de pueblos, hay una autoridad municipal con capacidad y autonomía para tomar medidas en favor de ese pueblo. Entonces, tú no puedes tomar una medida nacional, digamos, igual para todos, si las realidades pueden cambiar de un pueblo a otro, de una provincia a otra. Entonces, por eso es que se necesita el concurso, no solamente de los autores, de los responsables de la seguridad sanitaria, sino también de los alcaldes, de los ayuntamientos, de los clubes, de entidades que también de manera independiente aportan a la salud. Aquí hay muchos patronatos que están dedicados a atender, digamos, enfermos de X o Y enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos a hacer una estrategia nacional, en una cumbre puede acordarse cuáles son las responsabilidades compartidas entre todos esos actores. Eso por un lado. En el lado de la economía, el país, tú recuerdas que desde hace algún tiempo viene sujetando y condicionando sus proyectos y sus planes de economía a lo que le llaman Estrategia Nacional de Desarrollo, que está prevista para cumplirse hasta el año 2030. Estrategia Nacional de Desarrollo, producto de un consenso de todos los sectores productivos, ahí, ¿verdad? Se acordó eso. Otro modelo de consenso ha sido el modelo que se aplica a nivel de la educación. Entonces, con el modelo de la educación,
entra también actores públicos, representantes del Estado, y entran actores privados, los colegios privados, universidades públicas, escuelas públicas. Entonces, para acompañar una estrategia de desarrollo y de combate de la enfermedad al mismo tiempo, que está afectando esos sectores, una cumbre es apropiada. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo decimos, bueno, en el plano de la educación, vamos a decir que la cumbre va a tratar 4 pilares: la enfermedad, la economía, la educación y el empleo, ¿verdad? 4 pilares fundamentales. 4 pilares fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el pilar económico vienen entonces el Consejo de Empresas Privadas, la Asociación de Industria, ANGE, la Zona Franca, es decir, todo el andamiaje empresarial, industrial del país participa en esa cumbre con sus ideas. Porque es que tú puedes tener como gobierno ideas que puedes aplicar en función del presupuesto con el que tú cuentas, sí, o con préstamos que te van a dar. Es el que va a aplicar finalmente. De asistencia internacional. Pero el sector privado tiene políticas y también tiene estrategias. Puede colaborar. Claro, porque tiene estrategias de mercado nacional e internacional. Entonces tú no puedes tomar una medida y decir, bueno, desde el gobierno, solito desde el gobierno. No. Wendy, vamos a hacer esto y esto. Espérate. Vamos a ver qué dicen los demás. Hay que ver lo que dicen los demás, los otros actores, y también hay que ver otra cosa. Por otro, ¿qué? medio complejo. O sea, es una cumbre para enfocarse en los problemas locales. Pero los problemas locales, tan fuertes como están, se abordan también bajo los condicionamientos externos. O sea, tú no puedes decir, bueno, vamos ahora a fortalecer el turismo, vamos a un acuerdo que los hoteles van a abrir y van a hacer tales medidas, digamos, tiene que ser bien COVID free, por ejemplo, 0 COVID, bueno, sí, pero ¿quién te trae los turistas? Las líneas aéreas. ¿De dónde vienen? De países donde hay problemas. Tiene que ponerse de acuerdo. Tú estás condicionado a factores externos. Entonces, eso es por un lado. Entonces, en la educación, cómo digamos, subsanar las pérdidas que ya hemos tenido, suspendiendo, digamos, los cursos universitarios, los recursos de las escuelas públicas. O sea, ¿qué vamos a hacer? En los Estados Unidos ya se está utilizando un término que se llama el apocalipsis escolar. O sea, ¿qué va a pasar con los estudiantes de básica y de las universidades? Ya nosotros hemos tratado eso. Sí. Entonces esa es la cumbre, o sea, la idea de la cumbre es esa, que se reúnan todos los sectores, porque el gobierno por sí solo, por más brillantes ideas que tenga, necesita de la ayuda. Necesita de la ayuda. Y el tema del empleo, que eso es lo que viene nuevo ahora, porque va a cambiar totalmente. Pero mira, Miguel, una curiosidad con lo de la cumbre. Tú sabes que tu propuesta ha sido aceptada por numerosos sectores. Hay sectores que no creen en las cumbres, hay sectores que la apoyan, pero sería bueno comentar con nuestra audiencia cuál es la importancia de una cumbre, o sea, qué es lo que garantiza una cumbre para ponernos de acuerdo, porque hay reuniones de consenso, hay muchas reuniones, hay gabinetes, hay consultas populares, hay consultas que el gobierno generalmente hace con todos esos sectores que tú mencionas, pero ahora con esta cumbre hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el respaldo que da la cumbre a esos encuentros? ¿Garantiza que se cumpla? Finalmente el gobierno hace lo que pueda, lo que alcance el presupuesto, o con eso garantizamos que realmente el esfuerzo haya tenido resultados? Exacto, fíjate, si tú me dices, bueno, el país está normal como estaba antes de marzo. El país estaba normal, estaba sobre ruedas, la economía creciendo muy sostenidamente, muy bien el flujo de turistas. Estamos muy entusiasmados en llegar a los 10 millones de visitantes, de turistas, muy bien. Muchas empresas creándose, muchas empresas abriendo zonas francas, creando empleo, todo muy bien, o sea. Pero al venir la pandemia ha trastocado todo. Entonces, hay una realidad nueva en el país. Tan nueva es
que por ejemplo ya el teletrabajo y la teleeducación a distancia, las operaciones financieras de la gente, el mismo modelo de negocio de los supermercados y de los restaurantes, todo ha cambiado. O sea, todo ha cambiado. Ya incluso las instalaciones en las que la gente iba y se sentaba y compartía, por ejemplo como los restaurantes, han tenido que abrir, creando una silla así, ¿no? Exacto, unos modelos nuevos, por ejemplo. Sí. Ya es una inversión. Y en muchos sitios públicos también, Miguel, entonces, ponen una parada y un asiento claro, sí entonces, y uno no. ¿por qué se habla de cumbre? Bueno, hay muchos problemas al mismo tiempo que están entroncados. Y no se le puede dejar a una sola persona. Exacto, y que están entroncados. O sea, yo te digo a ti, bueno, si digamos que la prioridad es montar los Juegos Deportivos Panamericanos, por ejemplo. Bueno, tú puedes agarrar en el Ministerio de Deportes con el Comité Olímpico y unos jugadores, lo que sea, y tú montas tus juegos, y a ti, al país entero, al resto del país no lo tocan, ni le preguntan cómo hacer las competencias, no lo tocan, porque eso por sí solo se puede resolver. Pero es que en este caso hay muchos problemas entroncados. O sea, arreglar el país completo. Exacto, mira, hay problemas entroncados. El principal entronque está en que, bajo un estado de pandemia, donde las medidas aconsejables son: ciérrese todo el mundo con toque de queda a un momento dado, ¿verdad? Que se paraliza el país entero. Anden distanciados, no entren aquí, no hagan esto, para ir a un banco no hagan fila y la gente entonces prefiere hacer sus cosas. Todo eso ya inmoviliza o tiene su repercusión en el aparato productivo nacional. Entonces, si dice, bueno, apretó la pandemia y hay que cerrar Santiago. Entonces, afecta todo. Claro, los países se han cuidado de no alterar la cadena alimenticia, es decir, de evitar eso. Por lo menos. Pero de todas maneras, o sea, entonces tú tienes que resolver un problema. ¿Cómo resolver el problema de la pandemia y evitar que se me caiga la economía? Entonces están entroncados los dos. Hay que ponerse de acuerdo, entonces, los sectores para enfrentar ese problema de manera paralela. Sí. Entonces eso solamente es una cumbre, no una reunioncita privada de que vámonos con un sector, vámonos con otro, no, es un acuerdo nacional. Ahora, o sea, ¿qué impide que se haga? Nada. Bueno, no impide que se haga nada, porque como tú dijiste, la unión hace la fuerza. Claro, la propuesta está echada con las mejores intenciones, ¿verdad? De que se solucionen, son ideas en base a las experiencias, en base a lo que hemos visto, en lo que hemos vivido, tanto dentro del país como fuera. Es una propuesta abierta para que sea sopesada y ojalá que pueda tener curso en nuestro país, porque lo más probable es que tenga bastantes resultados.